Hola, ¿qué tal? Hoy en Selecciones Bíblicas consideraré la segunda parte de la doctrina que trata acerca de la vida cristiana. Soy Yafeli Cabañas de Galindo y ruego a Dios que pueda añadir bendiciones y nuevos conocimientos a tu vida con la presentación de este video. Me propongo que podamos comprender a la luz de varios pasajes del Nuevo Testamento tres aspectos importantes acerca de la vida cristiana desde la perspectiva del apóstol Juan, Pedro y Pablo, y que al final podamos repasarlos identificándolos de manera más clara para que pueda ser fijado aún más en nuestras mentes y nuestros corazones. Del video anterior consideré los aspectos importantes que Jesús señaló acerca de sus discípulos. En primer término hablé acerca de quién es, qué sabe un discípulo y qué hace un discípulo. Y después consideré los aspectos más resaltantes acerca de la esencia del discipulado a partir de la ilustración que Jesús usó de los pámpanos. También hablé acerca de la dependencia que debemos tener hacia Jesús, haciendo referencia a lo que Jesús dijo acerca de las ovejas y él como el buen pastor. Y finalmente hablé de la influencia que debemos proyectar hacia afuera con la luz y la sal en nuestras vidas, fluyendo por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por eso entonces hoy corresponde hablar acerca de tres aspectos complementarios a lo que consideré en el video anterior, que tratan acerca de esta doctrina tan importante. El primero tiene que ver con las enseñanzas que el apóstol Juan dejó en sus cartas en relación con los cristianos, con los discípulos de Jesús, y particularmente él destacó las etapas del desarrollo del discípulo de Jesús, como lo leemos en el capítulo 2 de su primera carta. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuerte, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. De esta porción de la primera carta del apóstol Juan dirigida a los discípulos del Señor, cuando él distingue a tres niveles como de edades, de etapas en el desarrollo de la vida cristiana, diferenciándolas como hijitos, jóvenes y padres, nos ayudan a comprender el significado de la vida cristiana. Recordemos que en el video anterior destaqué que era la filosofía, el carácter o las pautas que debían seguir los discípulos de Jesús como un estilo en su manera de vivir, una filosofía de vida. Entonces, en este primer aspecto, el apóstol Juan nos ayuda a entender que la vida cristiana debe ser un desarrollo que debe ir en crecimiento. Desde hijitos, haciendo referencia a cuando nacimos de nuevo, cuando recién creímos a Jesús, jóvenes cuando estamos en ese proceso de vencer al maligno, como lo señaló allí, y padres cuando llegamos al punto de poder reproducirnos espiritualmente al compartir a Jesús y hacer otros discípulos. Tenemos entonces, con relación a los hijitos o a los nuevos creyentes, haciendo referencia el apóstol a que sus pecados fueron perdonados y que conocen al Padre. Esto entonces nos ayuda a entender en esa primera etapa, esa etapa inicial donde recién estoy creyéndole y poniendo toda mi fe en Él,
entonces mis pecados son perdonados y empiezo a experimentar la presencia de Dios en la vida. Entonces aquí es la primera etapa, hijitos. La segunda corresponde entonces a los jóvenes. De los jóvenes dice 3 cosas importantes. Primero, que han vencido al maligno. Segundo, que son fuertes. Y tercero, que permanecen en la verdad. Es de esperarse que cuando estamos unidos a la vid, recordando el video anterior, cuando dependemos como las ovejas del buen pastor para ser protegidas y alimentadas, y cuando somos de influencia, entonces en ese proceso estamos creciendo. Y al venir las tentaciones y venir las luchas en las debilidades carnales y las atracciones que de una u otra manera el mundo va a querer seducirnos para volvernos a llevar a la vida vieja, entonces aquí el apóstol está diciendo que a los jóvenes, esos jóvenes han vencido al maligno y son fuertes para decirle no a las tentaciones, no a las debilidades carnales, no al pecado. Y que eso lo logran porque permanecen en la palabra de Dios. Y finalmente habla de los padres. En los padres no es que dejan de ser jóvenes en relación con las victorias sobre el enemigo y de la permanencia en la palabra de Dios y de la fortaleza para resistir todas las tentaciones, sino que en un escalón un poco más elevado son capaces no solamente de seguir aquellas enseñanzas que se espera de los jóvenes, sino que también conocen al Padre y al conocerlo lo dan a conocer. Entonces, en este primer aspecto tan importante del desarrollo de la vida cristiana, vemos entonces que hay etapas en ese desarrollo. Consideramos esta primera D, desarrollo. La vida cristiana debe ir en desarrollo, desde hijitos, que son niños en Cristo, que han conocido al Padre y que sus pecados han sido perdonados, siguiendo con la juventud espiritual, donde son vencedores en relación al maligno, fuertes y permanecen en la palabra, y a los padres cuando podemos reproducirnos en otros y enseñar a otros a que ellos son hijitos, a que ellos deben crecer a ser jóvenes y que también deben seguir para ser padres. Es una etapa que no debe terminar. Siempre debemos ir en crecimiento. Ahora usted me dirá, ¿cómo un joven puede vencer al maligno? Y esta es una pregunta tan importante que tenemos su respuesta allá en Apocalipsis capítulo 12. Yo te invito a que tú lo puedas buscar en tu Biblia y subrayarlo. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. De esta porción de Apocalipsis podemos aprender cómo podemos vencer al maligno, escrita por el mismo apóstol, dada esa revelación posterior a esta carta, a la carta que nos ocupa, la primera de Juan. Tenemos entonces 3 principios importantes para que como jóvenes espirituales, en desarrollo para ser padres espirituales y mantenernos en esa constante búsqueda del crecimiento espiritual, tenemos 3 principios importantes para vencer al maligno. El primero es por la sangre. Ellos han vencido por la sangre del Cordero. Esto significa que nosotros podemos vencer toda tentación y al enemigo de Dios cuando nos arropamos del manto de justicia, de la justicia de Jesús. Eso lo consideré en otros videos, donde Dios ya no nos ve a nosotros, sino ve a Cristo en nosotros. Y nosotros tenemos la victoria asegurada por la presencia de Jesús en nuestras vidas. El segundo aspecto tiene que ver con que ellos vencieron por el testimonio de la palabra de ellos. Dice el texto que el testimonio, sus vidas, daban evidencias de la presencia de Jesús. Recordemos que el contexto de esta porción en Apocalipsis es que Satanás se le recuerda o se le menciona como el acusador de los hermanos. Y una persona que acusa es porque está buscando
un defecto, buscando una crítica para desprestigiarnos. Entonces aquí vemos que la palabra nos dice que el testimonio de ellos era tan, pero tan efectivo, que sus palabras concordaban con sus vidas, con sus hechos, que Satanás no podía acusarlos. Y entonces ellos no solamente lo vencieron por causa de la sangre de Jesús, sino que también lo vencieron porque dieron testimonio con su comportamiento acerca de la presencia de Jesús en sus vidas. Y no solamente se quedó con palabras y con hechos, sino con sus propias vidas. Dice la última parte de este versículo, que ellos menospreciaron sus propias vidas hasta la muerte. Ellos mismos entendieron que el valor de la vida no estaba en vivir unos años más en la tierra, sino que el valor de la verdadera vida, que es la eterna, merecía el esfuerzo y el dolor por causa de Jesús. Entonces, estos jóvenes que mencionó el apóstol Juan en su primera carta, que vencieron al maligno, lo hicieron entonces por la sangre del Cordero, por el testimonio de sus palabras y porque menospreciaron sus propias vidas, aún hasta la muerte si fuese necesario, por causa de Jesús. El segundo aspecto a considerar acerca de la vida cristiana lo encontramos en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. De esta porción de la Escritura podemos extraer 4 principios importantes acerca de la vida cristiana. Primero, que en el proceso en que nosotros nos conducimos luego que hemos creído al Señor, de una u otra manera vamos a ser rechazados. Aún nuestras familias, como lo señaló el evangelista Lucas, las familias nos van a rechazar por causa de Jesús. Y aquí entonces él está diciendo que a Jesús lo rechazaron. Y como a él lo rechazaron, es posible que a nosotros también nos rechacen. Pero así como los hombres rechazaron a Jesús y Dios tomó y consideró que él era escogido, que él era precioso y valioso, entonces nos está comparando y nos están diciendo, si a ti te rechazan, Dios no te rechaza. Y si aquellos te menosprecian, para Dios tienes valor, para Dios eres importante. Entonces este es el primer aspecto de este segundo principio de la vida cristiana, que tiene que ver con la dedicación, donde Dios nos está diciendo, si te desprecian, si te desechan, para mí eres valioso, para mí eres importante. La segunda enseñanza que vemos a partir de esta carta del apóstol Pedro, lo vemos entonces cuando dice que debemos ser edificados como piedras vivas. Él entonces nos está identificando como piedras vivas. Recordemos que a Pedro Jesús le cambió el nombre, él se llamaba Simón. Y Pedro, ahora, después que hizo la declaración donde él era el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces por esa declaración Jesús le dijo, ahora tú te vas a llamar Pedro. Entonces él nos está identificando que nosotros también somos esas piedras escogidas. ¿Escogidas para qué? Para que Dios edifique en nuestras vidas y aquí en la tierra una casa espiritual donde podamos ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esto quiere decir que Jesús le da valor a la iglesia local.
la iglesia donde se predique la sana y santa doctrina de Dios, basada en su palabra. Entonces Pedro está diciendo, Dios nos ha escogido como piedras vivas para formar una edificación, una casa, pero una casa espiritual. Y en esa casa se van a ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús. Entonces esta es la segunda enseñanza. Somos piedras vivas para edificar una casa espiritual. Y esa casa tiene un propósito, ofrecer sacrificios espirituales. ¿Cómo son esos sacrificios espirituales? Esos tienen que ver con la adoración a Dios, donde yo reconozco quién es Dios y quién soy yo para con Él y cómo obtuve esa posición por medio de Jesús. Soy una redimida, soy una salvada. Y por medio de Jesús yo puedo ofrecerle sacrificios espirituales, donde yo le agradezco, donde yo le alabo, donde yo le adoro y donde yo le rindo mi obediencia a Dios. Además, entonces está dándole valor a la iglesia local, donde yo debo desarrollarme como niñitos, como hijitos, como jóvenes y como padres. Porque así como todo hijo cuando nace tiene un hogar, Dios ha provisto su hogar por medio de la iglesia local, donde sus hijos puedan no solamente crecer y desarrollarse desde hijitos, jóvenes y padres, sino que también puedan ofrecerle sacrificios espirituales a Él y puedan gozarse en su presencia y poner también todas sus peticiones, sus necesidades. Entonces, no solamente es ofrecerle sacrificios espirituales de nuestra boca, de nuestra alabanza, sino también que podamos ofrecerle sacrificios de servicio y también las ofrendas donde nosotros podemos aportar de lo que Él nos prospera para la extensión de su reino, para cubrir las necesidades de su iglesia local. Esto en relación entonces con el segundo aspecto de la vida cristiana desde la perspectiva del apóstol Pedro, donde se enfatiza la dedicación, porque entonces aquí estamos fungiendo, estamos haciendo la función de un sacerdote, ofreciendo sacrificios espirituales aceptables a Dios. Somos entonces, más adelante Pedro lo dijo, real sacerdocio. Y lo que hace un sacerdote es servir de intercesor entre Dios y los hombres y hablarle a los hombres acerca de Dios. Entonces, este es el segundo aspecto. El último lo destaca el apóstol Pablo con la figura de una carrera. Y lo que quiero destacar aquí de esta figura que él utiliza, una carrera de atletismo, es la disciplina. Vimos que Juan lo habla del desarrollo, Pedro lo habla de la dedicación y Pablo lo habla de la disciplina. Vamos a leer entonces en Hebreos y en Timoteo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Filipenses 3. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. De estas porciones escritas por Pablo,
y el autor a los Hebreos, que muchos consideran que fue el apóstol Pablo, podemos extraer varias enseñanzas. Lo primero es que él dice que hay una nube de testigos. Recordemos que en el capítulo 11 se menciona a los héroes de la fe, aquellos que en la antigüedad le creyeron a Dios y aunque no vieron muchos de ellos el resultado de su fe, y no vieron concretadas las promesas que Dios les había hecho con sus propios ojos, aún así ellos se decidieron seguir creyéndole a Dios. Entonces Pablo está diciendo que los espectadores de esta carrera, donde nosotros, sus discípulos, necesitamos de la disciplina para permanecer, así como todo atleta necesita de la disciplina del ejercicio, la dieta, la alimentación y de abstenerse de ciertos alimentos, de ciertos hábitos que pueden estorbar en su buen rendimiento. Él está diciendo que en esta carrera nosotros tenemos a varios espectadores, una nube de testigos, de personas más que testigos que te están viendo, porque no es que te están viendo, sino que son como nuestro ideal de fe, así como cualquier atleta tiene como su héroe, su deportista favorito que lo inspira a esforzarse, que lo inspira a mantenerse firme y constante en esa disciplina que escogió como atleta. Nos está diciendo, nosotros también tenemos y podemos, aunque no veamos con nuestros propios ojos, todas las promesas hechas por Dios en nuestras vidas, así como aquellos que están mencionados en el capítulo 11, nosotros podemos tener esa misma fe y más aún porque contamos con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para permanecer en esta carrera cristiana. Esa es la primera enseñanza con relación a esta disciplina que el apóstol Pablo nos está diciendo que debemos mantener en esta vida cristiana. El segundo aspecto tiene que ver con que nos insta, nos exhorta a despojarnos de todo peso. Cualquier atleta puede tener sobrepeso, pero si él quiere ser el ganador y el entrenador le dice, debes bajar de peso, debes comer ciertos alimentos, debes abstenerte de ciertos hábitos, entonces aquel atleta se esfuerza y pierde el peso que requiere para llegar al nivel óptimo para que su desempeño sea el mejor. Por eso entonces nos está diciendo que debemos despojarnos de todo peso. ¿Por qué? Porque el peso aquí nos dice que nos asedia, nos hace como resistencia para avanzar mejor. Porque esta carrera no es una carrera para ganar con respecto a otros, es una carrera de resistencia para ganar con respecto a ti mismo, a mí misma. Es mi propia carrera donde ya mi victoria y mi triunfo está garantizado porque ya Jesús lo ganó por mí. Recordemos que también dice que debemos despojarnos de todo peso. Pablo allá en Filipenses, como lo leímos ahorita, dice que él no pretendía haberlo alcanzado ya, pero una cosa hacía, olvidaba lo que queda atrás. Pueden haber traumas, pueden haber experiencias del pasado que tenemos que desarraigarnos de ellas, traumas de nuestra infancia. Ya nos toca perdonar. Nos toca seguir adelante, dejar en el pasado lo que quedó en el pasado y aprender de esas malas experiencias para no repetirlas. Y aprender entonces a darle gracias a Dios aún por esos sinsabores que nos tocó vivir y no repetirlos con nuestros hijos o con otras personas. Pero nos está instando a dejar todo peso y todo pecado que nos pueda asediar. Y él dice, yo lo olvidé. Al punto que en la misma epístola a los Filipenses dijo que él lo tenía todo por basura, que aún sus logros, sus éxitos y cualquier tipo de bendiciones, de sentirse del linaje de Benjamín o cualquier ascendencia importante, él lo daba todo, lo tenía todo como pérdida. Al punto de decir, para mí no es más importante, para mí lo importante es ganar y conocer a Jesús. Entonces nos está instando aquí a que debemos despojarnos de todo peso y de todo pecado.
que nos asedia, que se pega a nosotros, como se pega la ropa de los buzos al cuerpo de las personas, quien bucea. No, nosotros debemos despojarnos de eso. Y aún tener esas cosas como no tan importantes, como basura, decía Pablo. Lo olvidé, ahora lo que me queda es lo que está hacia adelante. Y él decía, me extiendo ahora hacia lo que está adelante, al premio del supremo llamamiento de Dios. Y nosotros tenemos que tener eso en nuestra mente, manteniendo nuestra disciplina de la oración, de la palabra, de el congregarnos, el servirle a Dios. Aspectos que destaqué cuando hablé acerca de la segunda parte de la salvación. Entonces, aquí nos toca es despojarnos de lo que nos asedia, del peso y del pecado, y tener el otro aspecto en la enseñanza es que nuestra meta es Jesús. Nuestra meta es el reino de Dios. Fíjense que ahí dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Aquí estamos de paso. Lo que podamos vivir quizás que son hasta 70 años, 80 años, los más robustos, dice el Salmo que pueden llegar a los 80. Pero esto es muy corto en relación con la eternidad. Entonces mi meta, mi énfasis debe ser los cielos. Por eso es que él hizo tanto énfasis, no pongas la mirada en las cosas de la tierra, sino en las del cielo. No pongas tu mirada en el hombre, pon tu mirada en Cristo. Él es el autor y consumador de la fe. Por eso es que nos insta que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En este proceso de la carrera pueden haber obstáculos. La Biblia los menciona como tropiezos, que algunas personas nos pueden, de una manera voluntaria o involuntaria, poner un traspié, poner un tropiezo. O aún nuestros propios cuerpos, nuestras propias debilidades carnales pueden servirnos de tropiezo. Y en esta carrera lo que tenemos es que estar apercibidos, mirando dónde pisamos, como si fuera un campo minado, para no perder de vista que yo tengo un propósito, tengo una meta, mi meta está en los cielos. Y aunque otros me quieran poner un tropiezo voluntaria o involuntariamente, yo tengo que superar esos obstáculos. No puedo quedarme lamentándome o echándole la culpa al otro de que yo no crezca en mi desarrollo cristiano, de que yo no le ofrezca sacrificios espirituales a Dios aceptables por medio de Jesús porque otro me puso un tropiezo. No, yo tengo que entender, van a venir los tropiezos. El mismo Jesús dijo, ay del mundo de los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos. Pero hay aquel por quien vienen. Entonces, nosotros no debemos ser de tropiezos para otros. Y si alguien por sus debilidades no son de tropiezos, perdonarle, hablarle, instarle a que estamos en el mismo camino, estamos en la misma carrera, y que debemos es alentarnos, que debemos es apoyarnos, y debemos estimularnos al amor y a las buenas obras. Esa es relación con la otra enseñanza que la encontramos en Hebreos. Fíjense que Pablo ya se estaba despidiendo de Timoteo y le dijo, he acabado la carrera. Ya estaba a punto de ser ejecutado. En los tiempos de Nerón, él sentía celo porque los cristianos le tenían lealtad a Dios y no le rendían culto a él. Y Pablo entonces fue ejecutado y él sabía lo que le esperaba. Él sabía que iba a morir ejecutado por creerle a Jesús. Pero él no desistió. Él más bien dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por demás le queda la corona de vida. Y esa era su meta. Esa debe ser nuestra meta. Como cristianos en desarrollo, como cristianos dedicados a Dios, debemos desarrollar los hábitos, la disciplina para permanecer y para mantenernos en constante avance rumbo a nuestra meta, conocer mejor a Jesús y cuando Él nos llame a su presencia, entrar con gozo a su reino. Finalmente, el apóstol también hace referencia de que Jesús va a transformar nuestros cuerpos.
En este proceso de la vida cristiana puede que muchos luchemos con hábitos en nuestras carnes, en nuestros cuerpos, que nos impiden un desarrollo más efectivo, más constante, que nos impiden dedicarnos más a Dios y que pueden estorbarnos en la disciplina necesaria para mantenernos en esta carrera. Por eso es que entonces Él nos insta, tenemos que mantenernos en este propósito de entender que nuestra ciudadanía está en los cielos. No somos ciudadanos de nuestras ciudades, de nuestro país, en mi caso Venezuela. Soy una ciudadana del reino. Los cristianos estamos llamados a vivir las costumbres y hábitos del reino de Dios, porque somos ciudadanos del reino de Dios. Entonces hasta aquí esta enseñanza. Por eso es que quiero entonces que podamos recordar primero que la vida cristiana, el carácter, la filosofía de los seguidores de Jesús debe ir en constante desarrollo, desde hijitos hasta padres. Desde niños en Cristo hasta padres espirituales. Además debemos dedicarnos, como lo expresó el apóstol Pedro, dedicarnos como casa espiritual para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús. Y finalmente debemos tener constancia, disciplina, manteniéndonos con la mirada puesta sobre Jesús como la meta. Ahora mi pregunta para ti es, ¿estás disfrutando esta vida cristiana que Jesús te está poniendo a su disposición? ¿O aún no has conocido a Jesús? ¿Aún no has entregado tu vida a Jesús para disfrutar de ese desarrollo, de esa dedicación y de esa disciplina que te lleva a la eternidad con Él? Pero si eso no es así, tienes la oportunidad de entregar tu vida hoy a Jesús. Yo te invito a que puedas hacer una oración y entregar tu vida a Jesús. Y si ya lo hiciste, puedas ratificarlo y decirle, Señor, yo quiero crecer, quiero desarrollarme, quiero dedicarme y ser disciplinado, disciplinada para seguir creciendo, entendiendo que soy un ciudadano, una ciudadana del reino de Dios. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, te pido por la persona que está viendo este video que aún no te ha conocido, que seas tú resplandeciéndole con tu luz, con tu Espíritu Santo, de manera que pueda entender que separado de ti, separada de ti, no puede hacer nada, que su pecado le estorba para conocerte, que tú puedas perdonarle sus pecados, que tú puedas limpiarle y adoptarle para ser un hijo tuyo. Si ya te conoce, permítele, oh Dios, que tu Espíritu Santo le guíe por medio de tu palabra a entenderla, le des la fuerza, el valor para olvidar lo que queda atrás y extenderse hacia adelante, puesto los ojos en ti, que eres el autor y consumador de la fe. Bendícele, guárdale, guíale en cada decisión que le toque tomar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si este video aportó bendiciones y nuevos conocimientos a tu vida, yo te invito con todo el corazón que lo compartas con otros, para que ellos también puedan experimentar la vida cristiana, la vida abundante que Jesús prometió. Y si te gustó, también te invito a darle pulgar arriba y dejar tu comentario. Me gustaría conocer, saber tu experiencia, tu testimonio de cómo Dios te ha ayudado con tu desarrollo espiritual, con tu dedicación, con la disciplina que has adoptado para crecer, para permanecer en esta carrera de la vida cristiana. Dejo en la parte de abajo unos enlaces donde puedas encontrar información valiosa para tu desarrollo espiritual en mi página web y alguna literatura que puedes también consultar y si gustas puedes adquirirla. Es mi oración. Que Dios te bendiga.